Hola, buenos días a todos. Aquí estamos un viernes más en Radio 3, Pensamiento 3, para charlar con Agustín García Calvo. Comienzo por daros los teléfonos para que vayáis interviniendo según lo deseéis. Son el 4427126 y el 7111099. Bueno, ya sabéis, estamos finalizando un año, a punto de acabar y empezar otro. Lo mismo ocurre con la década, estamos terminando una década y vamos a iniciar otra, y además vamos a iniciar la década de fin de siglo para disponernos a empezar otro también. No nos queda, pues, parece que más remedio que hablar del tiempo, y ello es lo que vamos a hacer ahora. Buenos días, Agustín. Buenos días, Javier. ¿Por qué empiezo preguntándote un poco así a lo bruto? ¿Para qué se mide el tiempo? Un poco a lo bruto, sí. Bueno, en primer lugar, antes de preguntarnos tal vez para qué se mide, lo cual yo creo que es bastante evidente porque ya se ve cómo esa medición del tiempo se usa tanto en el trabajo, en la fábrica y en la oficina, como en la banca. Habría que preguntarse cómo es esa maravilla de que se pueda medir. ¿Cómo se puede medir una cosa que no sabemos lo que es? Sí, normalmente en las medidas del tiempo parece que la disculpa mayor suele ser como la naturalidad, que esa sería la base, por ejemplo, de la medida del año. Incluso parece que los meses tendrían algo que ver, lo que es más, y no sé si al día se le podría aplicar, y a la semana parece más difícil, ¿no? Sí, la semana, que es la unidad de trabajo por excelencia, es la que menos fundamento natural tiene. Si esos giros, esos ritmos del año, del día, son la justificación última de los calendarios y de las mediciones, pero la verdad es que es una justificación bien tenue, y ya se ve que los meses se pueden saltar a la luna como se la han saltado hace muchísimo tiempo, y luego están las semanas que ya no tienen que ver nada con ningún astro ni con ninguna cosa natural, que son declaradamente ya lo que tienen que ser, es decir, una unidad convencional, social, laboral. Esa es la medición por excelencia, esa que está fundada en una convención, y sin embargo persiste la ilusión de que estamos midiendo algo, alguna cosa, puesto que decimos medir el tiempo, sí. Sí, y parece que a lo mejor sin esa medición, por ejemplo, pues no se podrían, no sé, hacer bien las cosechas. Lo que ya parece que no se podría librar de ninguna manera de la medición del tiempo, ya lo has nombrado, sería la banca. ¿Es imprescindible, tú piensas, para el funcionamiento de las cosechas o del comercio, es imprescindible esta medición del tiempo? Claro, es que hay una medición que en realidad no tiene por qué pasar por los números. Los campesinos siempre han medido de esa manera, es decir, han ido más o menos acordes con el sol, a la par del sol, a la par del ritmo de los astros, y el ritmo es un procedimiento de contar, más que de medir, de contar, que está en realidad antes de los números, y luego hay esta otra manera. Es otra manera que domina de contar ya por medio de los números, calcular desde arriba, echar cuentas, hacer en consecuencia pronósticos hasta meteorológicos que suelen fallar, pero todo ya por medio de números, sí. Son dos maneras distintas. Sí, bueno, hoy os tengo que anunciar que vamos a ir intercalando, a ver cómo sale una serie de recitaciones que nos va a ir haciendo Agustín. Vamos a ir intercalándolas con la charla. Esto que no os corte nada para llamar en el momento que lo creáis oportuno. Supongo que principalmente para intervenir sobre el tema, pero por si os ocurre algún comentario, alguna cosa, alguna pregunta sobre la recitación, pues también la podéis hacer. Os recuerdo una vez más los teléfonos, el 442-7126 y el 711-1099. ¿Qué nos vas a Sí, recitar? vamos a proceder, pero me he quedado, después de tu última cuestión, o de estas últimas, me he quedado con una cosa que tal vez convendría aclarar. Sí. Lo que se mide
por el procedimiento este que no es ya el mero acoplamiento rítmico, sino que cuenta con los números, como en el tajo, en la fábrica, en la oficina y en la banca, es necesariamente un tiempo vacío. Esto alguna vez lo hemos dicho a otro propósito. Es decir, un tiempo donde pasaran cosas, y pasar cosas quiere decir que pudiera pasar algo que no estaba ya pasado, sería inmedible, incomputable. El único tiempo que se puede medir y computar es un tiempo literalmente vacío, que naturalmente tiene que empezar siendo futuro, el que va desde aquí hasta la realización del proyecto. Un tiempo en el que no pasa nada. O vamos, que pasa una y otra vez lo mismo que ya ha pasado. Un tiempo en el que no pasa nada, y ese es el tiempo del que viven el trabajo y la banca, un tiempo vacío, ese es el que se computa con números y el que propiamente se mide. Sí, bueno, pasa que ahora me provocas una pregunta. Entonces, con la medición solamente se puede aplicar a ese tiempo vacío, pero ¿es al mismo tiempo la medición en el que lo crea? Sí, se podría decir así. ¿Qué otra cosa, qué otra sustancia, por decirlo a la manera de los filósofos, puede tener el tiempo si no es el mismo hecho ese de que se le mida? Se le mida y se cuenten sus medidas, es decir, que se puede decir 3 horas, 4 minutos. Parece que por debajo de eso no hay nada que tenga propiamente un ser. Probablemente hay algo que transcurre, eso a lo que se acerca esa especie de sensación o de acoplamiento rítmico. Hay algo, pero a lo que se llama tiempo, lo que se pretende que se sabe de lo que es, lo que se mide y se cuenta en el trabajo y en la banca, eso parece que tiene que ser creado, surge por el mismo hecho de poderlo computar. Sí, pues nos Sí, presenta lo que había traído primero era una versión juvenil que me he encontrado por ahí, que hice una vez de un soneto de Keats, un soneto que creo que él atribuye a la voz del gorrión, lo que dijo el gorrión. Tú cuya cara ha herido el soplo del invierno, cuyo ojo vio bogar las nubes de la nieve, y entre la negra olmeda estrellas tiritando, para ti primavera será sazón de fruto. Tú cuyo solo libro fue la luz de la suprema sombra en que te amamantabas noche tras noche, en tanto el sol yace escondido. Para ti primavera será una triple aurora. Ah, el saber no lo ansíes, yo no tengo ninguno, y aun así la canción me brota a par del fuego. Ah, el saber no lo ansíes, yo no tengo ninguno, y aún me oye el lucero de la tarde, el que sufre al mirar su pereza no es un perezoso, y despierto está aquel que se juzga dormido. Ese era el soneto de Keats, que no sé si tiene mucho que ver con la cuestión, pero en fin, ya sabes. Sí, algo parece que sí, con esta cuestión y con lo que venimos hablando habitualmente. Bueno, que queda aún así un poco impresionado por el poema. Intentamos seguir hablando del tiempo. Una de las cosas que llama la atención en esta medición que hacen del tiempo, por ejemplo, ya que lo cuentan con los números y bueno, y hay números redondos, parece que han cogido afición a tomar la medida esta que van marcando los números redondos, pero de manera que incluso pareciera que las cosas, los sucesos, se adaptasen a esa numeración, de manera que parece que efectivamente, como dicen, los 70 fueron distintos de los 60 y de los 80. Parece que incluso estuvieran dispuestos a cambiar las modas y lo que hiciera falta para justificar esa medición por décadas. Sí, eso conviene notarlo también, aparte de lo que hemos dicho de la
esencial artificialidad de la semana, que es la principal unidad de cómputo, esto de las décadas y cosas por el estilo, y de las celebraciones en números redondos, de los cincuentenarios, de los centenarios, de los 500 años. Todo esto revela efectivamente, por un lado, que las unidades temporales no tienen otra sustancia más que el hecho de haber sido objeto de un cómputo. Pero por otro lado, nos muestran de una manera muy viva cómo la realidad es al menos por mitad ideal y efectivamente, como has dicho, Javier, pues eso de que haya décadas, los 50, los 60, los 70 y los 80, viene a ser efectivamente real en el sentido de que la ideación de la década viene a crear una especie de imagen y esa imagen configura de alguna manera el mundo. De manera que si en general podemos decir siempre que la realidad está compuesta por idea, al menos por mitad, esto respecto al tiempo que se puede decir que es el fundamento de toda realidad, es donde se ve de la manera más clara. Tiempo como la idea primera, la madre o el padre de todas las ideas. Sí, tenemos ya una primera llamada. Vamos a darle paso. Hola. Hola. Sí. Bueno, pues algún problema hay. No sé si están en otro lado del teléfono o no, porque parecía que sí se oían, que había conexión. A ver. Hola. Hola. Sí. Buenos días. Buenos días. Mira, quería preguntar por ahí, a ver esto si me saca usted de una duda. Vamos a ver si es posible de alguna manera el deshacerse de las ideas que nos tenemos ya inculcadas, ¿no? Por ejemplo, como la del tiempo. Porque según parece, no sé, las necesitamos para poder actuar en la vida, ¿no? Y vamos, y si no es posible deshacerse de ideas, por lo menos cómo hacer unas ideas correctas. Por ejemplo, también aquí en la idea del tiempo vacío, ya que la tenemos, pues cómo llenarlo correctamente. Vale, nada más. De acuerdo. Vale. Vale, hasta luego. Hasta luego. Bueno, en primer lugar, llenar el tiempo no, porque de eso se encargan ellos ya. Ya hemos dicho que como el tiempo vacío recibido de una manera pura es algo imposible, es completamente intolerable, el tiempo vacío y el aburrimiento se presentan normalmente como tiempo llenado y como diversión. El vacío se presenta como tiempo llenado, por trabajo, por diversión, que ocupan todo el tiempo, ya sé, por lo menos en el ideal. El ideal es que entre las dos cosas tengan el vacío completamente lleno. Es decir, que no haya más que tiempo vacío, es en el que no sucede nada, pero que ese vacío se presente de la manera tolerable, como tiempo llenado. De manera que no hay por qué ocuparse por llenarlo, más bien lo que decía nuestro oyente en sus primeras palabras. Habría que intentar luchar contra el tiempo, que sí es verdad que el tiempo es la idea primigenia, querría decir luchar contra las ideas de tiempo, contra las ideas que se nos dan hechas, que se nos dan impuestas y que se nos dan también interiorizadas, metidas dentro de la mente de cada uno. Bueno, de eso se trata, eso es lo que estamos tratando de hacer aquí, por las vías bien diversas del razonamiento y de la poesía. Sí, pues si te parece, puedes recitarnos otra. Sí, porque pensaba de paso recaer yo mismo en el pecado de las conmemoraciones y siempre que se acerca estas fechas en las que no creo, sin embargo me viene el recuerdo del fin de año en que murió don Miguel de Unamuno. Un Miguel de Unamuno que por un lado puede presentarse como un luchador contra esto del tiempo. Tal vez nuestros oyentes recuerdan que fue el último día del primer año de la Guerra Civil, o sea que para recaer en la conmemoración del todo habría que decir que va a ser ahora 33 años. Sí. 53 años. 37. Andamos un poco mal de cuentas desde el 36. No, pero el último año... en el 36. Sí, entonces acaba en 53. 53, exacto.
Bueno, vamos a recordar primero un soneto de ojos donde don Miguel de Unamuno descubría en esos ojos el infinito y el misterio. Ojos de anochecer los de tu cara, y luz de luna llena dentro de ellos, suave lumbre de argénteos destellos que entre las sombras blancos surcos ara. Al fulgor dulce de la luna clara de tus ojos parecen tus cabellos sobre tu frente misteriosa sellos que sellan el secreto que te ampara. Y allá más dentro, en el cerrado limbo del corazón, un encendido brote de flor de infinitud, rojo corimbo de estrellas que el destino echó por lote en tu senda, y ciñéndolas de nimbo la niebla del misterio que es tu dote. Esto es lo que don Miguel decía respecto a la dote de alguna mujer y sobre todo la dote en sus ojos. Bueno, aunque tengamos que hacer esperar a algún oyente, sí. Quería aprovechar para sacar unos versos juveniles que conmemoraban de una manera bastante ingenua la muerte del propio don Miguel, de la que veníamos hablando, y veníamos hablando tal vez como ejemplo al mismo tiempo de lucha aparentemente vana, pero nunca se sabe, contra el tiempo. En la última noche las horas gritaban las huecas trompetas al viento afuera en la noche. No lo verán tus ojos, el sol, el ardiente jinete del tiempo, no lo verán tus ojos, no más verás el sol. Sentado al brasero sentía el abuelo de las venas resecas el río en el último tiemblo, el río del tiempo, y lloraba en silencio y decía: ¡ay de la vida! ¡Ah, don Miguel y su barba florida! Al borde del año el viejo dudaba, si nada o si todo, si guerra, si paz en el tiempo. No lo sabré, decía, si he sido, si ardo, si quedo, y del tiempo nada sabré, decía, ya nada más sabré. Y el sol asomaba la noche, ya nunca a las ruedas del juicio y la duda daré por vosotros, oh estrellas, oh cielos, oh tiempo. Y del hondo caía su lágrima, ay de la nada, ah don Miguel y su barba nevada. Las hadas del tiempo llegaron, posaron susurrando en sus sienes floridas, sumidas de tiempo. Cuántos amaste, tantos te llevan, te viven, te salvan del tiempo. Cuántos amaste, cuántos de ti te salvarán. Y él, pocos, muy pocos, acaso ninguno, nadie más que yo mismo, ninguno en el tiempo, que me salve del tiempo. Y mecía la testa en el no, ay del amor, ah don Miguel y sus ojos de azor. Y vino un anciano divino, las manos transparentes al aire, los ojos horadados de cielo. Dime, Señor, quién eres, si el sol que me vuelve, si el viejo Caronte, o eres el tiempo, o eres el que eres, oh Señor. Y él duerme, Miguel. Miguel oye, despierta, recuerda el que piensa que todo ha perdido es acaso quien algo ha ganado, y el tiempo perdido es la vida que nace muriendo. Y así como niña infeliz sonriendo moría, moría el tiempo en el tiempo. Ay, pensamiento, ah, don Miguel y su voz en el viento.
Bueno, pues vamos a pasar entonces a la siguiente llamada. Hola. ¿Sí? Sí. Soy yo, ¿no? Sí. Bueno, yo lo que quiero decir es que es indudable que lo que existe es un ciclo de la naturaleza que se repite ad infinitum, digamos que es el ciclo del año solar, ¿no? Esto es natural totalmente, lo que pasa es que la gente de las ciudades ahora, pues evidentemente solo sabe si está en invierno o en verano por el grosor de la cuenta de la calefacción o algo así, ¿no? La gente ya no sigue los ciclos, evidentemente. También, yo en lo de la semana tampoco estoy de acuerdo, ¿sabes? Porque la semana en un principio coincide con las fases de la luna. En el antiguo Egipto, los meses eran 13 de 28 días, divididos en semanas. O sea, los meses eran regidos por la luna y el ciclo era el ciclo del año solar. Lo único que pasa es que todo esto ahora está trastocado y empleado para otros fines, ¿no? Y el número 13, por ejemplo, lo nefasto del número 13 es porque era el mes de la muerte, el último mes y tal, ¿no? En fin, no quisiera extenderme mucho más. Que hay un ciclo natural, pero que ahora está realmente empleado para otros fines, ¿no? Hasta luego. Bien, hasta luego, gracias. Sí, tal vez conviene volver a insistir sobre esto a propósito de esta respetuosa defensa que nuestro oyente hace de lo natural de los ciclos temporales. Sí hemos sugerido que debe de haber por debajo algún ritmo al que el propio ritmo de los corazones o también el de la poesía o el de las palabras se puede acercar, que sería pues el ritmo de los astros, ¿no? Pero eso no es el tiempo. Decimos que lo que es el tiempo propiamente es este que se cuenta y se mide, y ese, si utiliza algunos ciclos naturales, lo hace como mero pretexto. Es verdad que parece que la naturaleza aquí ha jugado una mala pasada a los hombres o una buena a la banca y al capital en general, al haber hecho que, según parece, las primeras civilizaciones a las que nuestro oyente alude, alternativamente tenían que acudir al ritmo del sol, que sería el fundamento del año, y al ritmo de la luna, que sería el fundamento de los meses, y por tanto después, partiendo los meses en 4, el de las semanas. Pero el ritmo del sol y de la luna no hay manera de hacerlos coincidir, y toda la historia de la humanidad, desde los egipcios hasta Julio César, hasta el Papa Gregorio y hasta nosotros, ha consistido en un deseo de poner de acuerdo, sea como sea, esos dos ciclos, el del sol y el de la luna, el de los años y el de los meses, cosa que solo por la pura artificiosidad se consigue. Nuestros meses ya no son lunares, con lo cual se consigue que más o menos estén contenidos con mucho trabajo en el año, acudiendo a los arreglos de bisiestos y a que los años que terminen en 2 ceros, teniendo que ser bisiestos, no lo sean y cosas por el estilo. Pero esa es la cuestión. Los hechos naturales estaban, al parecer, en conflicto. Mejor dicho sería que la civilización acudió imprudentemente tanto al sol como a la luna, y solo después se dio cuenta de que no iban de acuerdo, y el ponerlos de acuerdo ha consistido en el progreso mismo de la civilización con su calendario. Y esa es la relación que puede haber entre algún fundamento natural y el conflicto de los fundamentos naturales con esta realidad ideal que es la que verdaderamente nos toca, que es la del tiempo vacío, ese que se mide y se cuenta y que al medirse y contarse propiamente es. Sí, tenemos otra llamada, la pasamos. Hola. Sí, buenos días. Buenos días. A mí me gustaría que se relacionase, o se mirase un poco más la relación entre el tiempo y la vida. Si el tiempo vacío, ¿no?, que llama Agustín, es precisamente esto que se nos vende, ¿cómo es eso que es la vida, ¿no? Ese vivir, ese fluir. Si nacemos, vivimos y morimos, ¿no? Es decir, en ese camino, si se puede hablar como un camino, ¿qué sería entonces? Es decir, porque algo pasa, ¿no? Es decir, yo desde niño hasta 30, 40, 50 años, pues no soy el mismo, soy muchos, y entonces en ese fluir, ¿cómo se le puede llamar?
Eso por una parte, es decir, si eso es tiempo, si lo que pasa por mí es tiempo, o es otra cosa, o es simplemente pues, vivir. Y entonces, ¿qué sería eso del vivir, no? Y otra cuestión es la relación entre alguna lectura, ¿no? Pues por ejemplo de algunos poetas, pues estoy pensando por ejemplo en Quevedo, este concepto de tiempo y alguna interpretación, ¿no? que se hace de esa lectura. Es decir, a mí me gustaría que Agustín os comentase si influye esta idea de tiempo que tenemos también en la lectura de por ejemplo, pues Quevedo, ¿no? Como o el barroco, por ejemplo, poetas barroco, o bueno, poetas contemporáneos o dentro de la poesía, ¿no? Y también, bueno, si ya no es mucho que decir, lo de la relación entre esto y eso que es el fluir rítmico, ¿no? Que según Agustín parece que en la poesía contemporánea, o no sé a partir de qué punto se ha perdido ya, ¿no? Es decir, ese placer de escuchar ese fluir rítmico en la poesía. Sí. Y que por otra parte, él también, quiero decir que es un gozo oírle, ¿no? Oírle recitar. Pues nada más. Bien, muchas gracias. Yo quería añadir a la primera parte de la intervención de este oyente que efectivamente a veces uno tiene la impresión de que esto de que envejezcamos se relaciona con la construcción del tiempo lineal, pero al tiempo que hemos recordado muchas veces que todo esto parece construido un poco por miedo a la muerte, sin embargo, esto parecería paradójico con ese miedo, puesto que constantemente se está recordando qué es lo que nos falta para cumplir la media que se nos otorga a cada individuo y eso. ¿Tú ves que sería contra el miedo? No lo sé, tengo así la sospecha, pero quizá porque la extiendo al pensar que otras cosas que construyen, que el sistema en general esté basado en parte en ese miedo, y entonces igual por extensión se lo añado ya a cualquier cosa que ellos construyan. Si es verdad que el miedo, como solía decirse, el miedo a la muerte, este miedo constitutivo, fundamental, es un miedo a lo desconocido, eso es lo que solía decirse, gracias al conocimiento, a la numerificación, a cosas como las que recuerdas de que hay una media y que nos falta tanto, y a tenerlo todo bien contado y bien administrado, parece que habría menos fundamento para el miedo, ¿no? Por una parte sí, sin embargo por otra esta especie de tristeza que acompaña a las celebraciones y del tiempo, pues sí, yo creo que eso se puede tomar como un testimonio sí, de que es mentira eso de que el miedo a la muerte fuera el miedo a lo desconocido, ¿no? Probablemente no se trata del miedo a lo desconocido, sino de otra cosa que equivocamos con ese nombre. Sobre ello volveremos. Probablemente eso que es lo constitutivo de todos nuestros calendarios y civilizaciones y de toda la realidad, eso que es el miedo de la muerte, no es propiamente el miedo a lo desconocido, es el miedo al perderse, sí, se puede decir, el miedo a esa infinitud que hace un momento mencionábamos, donde el tiempo se hundiría, pero el establecimiento de cómputos, el hacernos saber cuánto nos queda, el hacernos saber cuál es la media de vida, en vez de curar de esa infinitud, nos la hace tanto más terrible, precisamente cuanto más se pretende conocida, cuanto más se pretende ideada. Sobre eso habría que volver, y no está esto muy lejos de lo primero que nuestro oyente planteaba. Bueno, las otras cosas que decía que eran más bien tocantes a la poesía las voy a dejar sin responder. Primero porque tal vez la mayor parte de nuestros oyentes no están muy interesados, en especial por cuestiones técnicas referentes a poesía, y de todas formas ya tenemos aquí unas pocas muestras, todavía si hay tiempo daremos alguna más. Así que mejor respecto a poesía pasar a la práctica que seguir haciendo teorías o diatribas contra lo que se haya perdido de ritmo, contra lo que pueda haber de interpretación en la poesía de Quevedo o en otra, pero sí volviendo sobre lo del tiempo vacío y la vida, que era lo que fundamentalmente preguntaba nuestro oyente.
Sí, ¿a qué se llama vida si tiempo es el tiempo vacío? Pues en primer lugar hay que decir a muy poca cosa, porque si es verdad que el tiempo vacío, ese que digo que es el único computable, es un tiempo que solamente se presenta como tiempo el llenado, y está el llenado en parte por medio del trabajo y en parte por su complemento, por la diversión. La diversión igualmente impuesta desde arriba que el trabajo, con un tiempo igualmente vacío, de la misma clase que el otro. Entonces, entre uno y lo otro es evidente que para la vida, que no sabemos lo que es, pues queda muy poco sitio. En el ideal, creo que antes lo dije ya, en el ideal de Estado y capital, en el ideal del Señor de todas las almas, eso tendría que ser ya perfecto. Entre trabajo y diversión tendría que haberse consumido todo. Es decir, la vida habría quedado íntegramente reducida a tiempo. Un tiempo vacío que siempre se presenta como tiempo llenado. Trabajo más diversión, diversión más trabajo, que son lo mismo. Bueno, pues habría que decir que si algo se puede llamar vida es al hecho de que eso no esté tan cerrado o no sea tan perfecto, que queden rendijas, que queden resquicios, que de vez en cuando, en medio del tiempo llenado del trabajo y de la diversión, pues pueda suceder algo no previsto, y a esos vislumbres que se dan no solo en contra de la voluntad del Señor, sino también de la propia voluntad de uno mismo, es a lo que podría llamarse vida, y sería vida esos asomos de infinitud, de lo que hay por debajo del tiempo, a lo que desde otros lados hemos venido aludiendo. En todo caso, la idea de que la vida es un camino, en la vieja visión cristiana, esta vida es un camino para el otro, que es morada sin pesar, como se dice en las coplas de Jorge Manrique, y como se sigue diciendo en las nuevas formas de religión, cuando se nos habla del futuro y de cumplir el futuro y de realizarse en la vida de uno y cosas por el estilo, esa idea de que la vida es un camino es justamente la que desde acá abajo tendríamos que rechazar, porque la reducción de la vida a un camino quiere decir efectivamente la reducción de la vida a un tiempo que puede, igual que un camino, medirse y computarse. Sí, no sé si sería mejor pasar a otra llamada o hacemos esperar y recitas un... Los que están esperando ya vamos sí, a oírles. pues vamos a pasarla. Hola. Buenos días. Buenos días. Hola, me llamo Jesús. Sí. Quería comentarle a Agustín sobre lo del tiempo que decía. ¿Se me oye bien? Sí, muy bien. Que resulta que el cosmos está en perfecta armonía y en contraposición a lo que, por ejemplo, el Estado y el capital intenta hacer, que forme un círculo, o sea, que siempre se repita el ciclo, porque es la única forma de controlar, o sea, sus intereses, ¿no? Pues la naturaleza está también hecha, que resulta que el Sol da 365 días, 6 horas y no sé cuántos minutos, ¿no? Entonces, esas 5 días, esas 6 horas y esos cuantos minutos son los que hacen que se desplace el Sol del eje, o sea que nunca va a estar siempre en el mismo sitio, y a su vez todos los planetas, la Tierra, las galaxias, todo, ¿no? Quiero decir con esto que hay o sea, según Agustín, que veo que no domina mucho este tema, pues resulta que la armonía la consigue la naturaleza y la hace infinito justamente con ese desplazamiento que hace en esos días. O sea, si fueran 360 días, como es la medición de los grados que tiene la circunferencia, siempre daríamos vueltas sobre el mismo sitio, o sea, tanto en la rotación como en la traslación, pero justamente por culpa de esos 5 días y los minutos que sean, resulta que se desplaza y entonces nunca vamos a pasar por el mismo sitio, tanto en el espacio que ocupa la Tierra, como la Luna, como el Sol, como todos los planetas. Y bueno, con esto lo que quería decir es que se llega a una armonía. Y
también nosotros somos un reflejo del cosmos. O sea, nosotros tenemos que estar en perfecta armonía, justamente con las mismas leyes que se rigen, pues, lo que estoy diciendo, el Sol, la Tierra, la Luna, etcétera, ¿no? Y entonces, o sea, tenemos, para estar en armonía, la naturaleza, tenemos que tener un 50% que no nos podemos salir de las leyes naturales que rigen todo esto, y otro 50% que entraría dentro de esos 5 días y esas horas o esos minutos, ¿no? Sí. Entonces, todos los que no se encuentran en armonía, se les degenera una enfermedad. O sea, que ellos mismos se están produciendo por ese desequilibrio en el que están. Y todo esto lo quería relacionar por lo que, vamos, que no tiene nada que ver con lo que el Estado y el capital pretende, porque digamos que el Estado y el capital, para ellos solamente existen los 360 días, porque para ellos, o sea, no existe nada más que el control y, o sea, lo que tiene que ser exacto, 2 y 2 son 4, pero afortunadamente en la armonía esta que he descrito lo más simplificadamente posible, y no sé si se me habrá entendido, pues resulta que no es así. Yeah. Perdona un momento antes de marcharte, ¿no? Vamos a ver si no nos armamos por lo menos demasiado lío. Tú, en el hecho ese de que la vuelta del año no coincida un número exacto de veces con la rotación de la Tierra, y que por tanto el número de días que caben en el año solar no sea exacto, ¿en eso tú ves la armonía o la desarmonía? Porque eso no lo he entendido bien. No. Ahí en esa no coincidencia. Está la armonía, y ahí es donde, o sea, está el principio del infinito. Que está fuera de la armonía. No. Es que el infinito es armonía. O sea, tú metes el infinito dentro de la armonía. O sea, mira, si no existiera eso, tendríamos un ciclo elíptico, pero exactamente igual que si fuera una circunferencia, o sea... Ya. Entonces, al desplazarse eso, que se desplaza en todos igual, sí. Pues entonces haces un camino infinito, o sea, formas la espiral, y la espiral es la armonía. Ya. Sí, una armonía que trata de comprender dentro de sí el infinito. Bueno, yo no sé, no parece que hayas hecho mucho caso a lo que te decía de que lo que se sujeta verdaderamente a los números es solamente un tiempo ideal, que por debajo puede haber todo eso que dices y esos asomos de infinitud, pero que eso justamente no estaría sujeto a los números. Ahora hablaré un poco, para no tener demasiado el teléfono, hablaré un poco más sobre ello. Gracias de todas maneras. Sí, bueno, dejando algunos otros errores que has tenido, porque el Estado y el capital no son tan tontos como para contar 360 días, ¿no? Y ha dicho que la civilización consiste en ajustar las cosas un poco mejor, ¿no? Cuentan 365, cada 4 366, y a su vez cada 100 años pues otra vez suprimen un bisiesto, ¿no? No vayamos a caer en la confusión inversa de aquel muchacho que iba a examinarse y al preguntarle los grados de la circunferencia decía 365, y el profesor, ¿y si es bisiesta? De manera que tampoco hay por qué exagerar la simplicidad, digamos, de capital y Estado. Bueno, nuestro oyente ha expuesto algo que yo creo que de una manera más o menos exagerada a todos les toca, es decir, esta idea de que en eso a lo que él ha llamado cosmos, o que otra vez se llama naturaleza, lo que está por fuera, hay efectivamente una especie de armonía, y que la receta, digamos, o la solución es que uno mismo, o aquí en la vida corriente, esté uno sujeto a esa armonía también, o se encuentre incluido en ella, o vaya de acuerdo con ella y demás. No hay que olvidar el poder inverso que hace que toda esa naturaleza, todo ese cosmos, sea en cierto modo, literalmente, una creación de las ideas desarrolladas aquí entre los hombres, entre la gente constituida en estados y dominada por el capital. Es la ciencia,
o las religiones más o menos avanzando hacia la ciencia, con sus astrologías convertidas en astronomías y demás, la que desarrolla imaginerías más o menos precisas respecto a los movimientos astrales y a todo el resto de la constitución natural. Aquí únicamente sugeríamos que esos desacuerdos, por ejemplo, que el año solar no contenga un número exacto de veces la rotación del astro, que el número de meses lunares no pueda contenerse tampoco en el año solar, han sido motivos que justamente por presentar asomos de inarmonía o de armonía demasiado difícilmente alcanzable para el hombre, ahí fuera, han servido de estímulo para el desarrollo de nuevas ideaciones y una constitución de la realidad siempre ideada, siempre sometida a ideas, pero bueno, cada vez más compleja y más perfecta, por tanto, ¿no? No, como decíamos con nuestro oyente anterior, por supuesto, no hay por qué afiliarse a ninguna creencia en naturaleza, ni en cosmos, ni en armonía cósmica, ni en nada, porque eso es otra forma de obedecer y de someterse al Estado y al capital, que tiene a su servicio también a la naturaleza y al cosmos, sino que lo único que cabe a la gente de acá abajo es tal vez, por el contrario, intentar luchar contra esa idea del tiempo, contra esa pretensión de que se sabe lo que no se sabe. Sí, si te parece, nos haces ahora otra reflexión y luego continuamos con las llamadas. Bueno, la última por hoy, que es trayendo a otra maestra de esta lengua nuestra, Gabriela Mistral, cuando llama día, es el título del poema, llama día a una cosa que nuestros oyentes verán que podría acercarse a lo que antes hemos sugerido como uno de esos momentos de rotura, de vislumbres de vida en medio del tiempo vacío y llenado. Día. Día, día del encontrarnos, tiempo llamado Epifanía, día tan fuerte que llegó, color tuétano y ardentía, sin frenesí sobre los pulsos, que eran tumulto y agonía, tan tranquilo como las leches de las vacadas con esquilas. Día nuestro, por qué camino bulto sin pies se allegaría, que no supimos, que no velamos, que cosa alguna lo decía, que no silbamos a los cerros, y él sin pisada se venía. Parecían todos iguales, y de pronto maduró un día. Era lo mismo que los otros, como son cañas y son olivas, y a ninguno de sus hermanos, como José, se parecía. Le sonríamos entre los otros, que engatalle sobre los días, como es el buey de grande alzada, y es el carro de las gavillas. Lo bendigan las estaciones, nortes y sures lo bendigan, y su padre el año lo escoja, y lo haga mástil de la vida. No es un río, ni es un país, ni es un metal, se llama un día. Entre los días de las grúas, de las jarcias y de las trillas, entre aparejos y faenas, nadie lo nombra ni lo mira. Lo bailemos y lo digamos por galardón de quien lo haría, por gratitud de suelo y aire, por su regato de agua viva, antes que caiga como pavesa y como cal que molerían y se vuelquen hacia lo eterno sus especies de maravilla. Lo cosamos en nuestra carne, en el pecho y en las rodillas, y nuestras manos lo repasen y nuestros ojos lo distingan, y nos relumbre por la noche y nos conforte por el día, como el cáñamo de las velas y las puntadas de las heridas. Vamos entonces con otra llamada. Hola. Hola, ¿qué hay? Sí, ¿Yo? Sí. Bueno, mira, yo llamaba porque, vamos, yo estoy de acuerdo en que parte del tiempo que vivimos, o sea, nos roban parte del tiempo porque cuando nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, el producto del trabajo, de nuestro trabajo, no lo tenemos íntegro en esta estructura social donde domina el Estado y el capital. Entonces, hasta ahí hay una parte, o sea, el trabajo tenemos intermediarios que nos quitan el producto de nuestro trabajo. Sí. Y luego, por otra parte,
pienso que cuando la gente se divierte, también estoy de acuerdo en que es una diversión hasta cierto punto alienada. Pero lo que yo no entiendo es por qué la gente, porque yo entiendo que en el trabajo el tiempo nuestro sea semivacío, porque no nos queda más remedio que trabajar. Pero lo que no entiendo es cuando la gente se divierte. Debo de ser yo un poco raro que piense que la gente se divierte vacíamente. Que estoy de acuerdo que son formas de divertirse vacías, porque ir a la discoteca, bajo mi punto de vista, pues no reporta nada, es un acto mecánico mismamente, o sea, entonces yo no entiendo debemos de ser bichos raros. Entonces no entiendo por qué la gente, a lo mejor es que nosotros estamos equivocados, porque la gente si se divierte de esa manera, será porque se divierte de verdad. Y luego por otra parte considero de que el tiempo, aunque el tiempo tiene que existir, aunque existiera de otra manera, que fuera un tiempo lleno, porque por ejemplo tendría que haber un sistema para medir la vida, porque si no, por ejemplo, un ejemplo claro, yo voy a ir a Barcelona mañana y ¿a qué hora cojo el tren? Tiene que haber una hora, y yo por ejemplo para oírte a ti tengo que poner una hora de audición del programa. Entonces yo lo que no entiendo es por qué la gente sigue con estas pautas de comportamiento durante su vida cotidiana, tanto en el trabajo, que eso es comprensible porque nos obligan. Si quieres comer tienes que trabajar, pero entonces tu tiempo ahí te obligan a que sea vacío. Pero ¿por qué ese tiempo es tan vacío en la diversión? Que vemos que la gente está satisfecha cuando se divierte. O sea, que pasan de la lectura, pasan de todo. Y son, bueno, ya, yo con esto ya he acabado. Bueno, sí, has expuesto muy bien además tus perplejidades ante la cosa, perplejidades que supongo que son de muchos de nosotros. Eso de que la gente, puesto que se divierte de esa manera, será que se divierte de veras, bueno, pues hay que tomarlo con un ligero cachondeo. Se divierte de veras en el sentido de que divertirse es eso, es decir, matar el tiempo. Y matar el tiempo solo se mata un tiempo vacío, es decir, al que se puede contar por horas y por segundos, y al que por tanto se puede vender y comprar. La gente se aburre y sin embargo se está divirtiendo. Esta es la cuestión. Se aburre mientras se está divirtiendo. Yo alguna vez creo que he sugerido aquí ya que hay una manera de distinguir por mera sensibilidad entre el sentimiento de cuando alguien se lo está pasando bien, algún prójimo mejor que uno mismo, y el sentimiento de cuando le está pasando esto de que divirtiéndose se está aburriendo, es decir, está realizando lo del tiempo vacío presente como tiempo llenado. Bueno, esto es así y puede ser muy misterioso y muy terrible, como a nuestro oyente le parece, muy sorprendente, muy inexplicable, pero lo primero que hay que constatar es que tiene que ser así, porque el tiempo llamado libre que se compra mediante el trabajo, por aplicar la noción marxista, habría que decir aquello en lo que uno mismo se aprovecha de la propia plusvalía de uno mismo empleada en el trabajo, no puede ser un tiempo distinto que aquel en el cual se trabaja. Se paga justamente con aquello mismo que se compra. Se compra tiempo, es decir, se compra vida para convertirla en tiempo y se paga con lo mismo. No cabe en esta ley económica que fuera a pagarse el tiempo vacío del trabajo por medio de un trozo de vida. Eso no tiene sentido. Lo uno está igualado con lo otro y así tiene que ser. Por tanto, no hay vida que valga salvo esas posibilidades de esas roturas, esas imperfecciones en el calendario, en el reloj, esas roturas del tiempo a las que tal vez merece la pena llamar alientos de vida. La otra cuestión está, sin embargo, muy bien planteada. Parece que tal como están las cosas no tenemos más remedio que acudir a horarios, y aquí estamos de 12 a 1 los viernes y efectivamente un tren sale a una hora determinada y ojalá, es un reproche que he hecho muchas veces a la Renfe, traidora al ferrocarril, ojalá la hora de salida de ese tren se supiera de una vez para siempre. Estos días se han dado desarrollando por ahí esto de que tal como está la cosa,
sin ponernos demasiado aspirativos a una vida de verdad, tal como está la cosa, lo mejor que puede suceder con los horarios es que sean lo más fijos, lo más rígidos posibles, lo más inmutables, porque entonces eso favorece el desarrollo de automatismos que, si no son precisamente olitas de la vida, ese ritmo que hay por debajo, se le parecen y sobre todo nos pueden dejar hasta cierto punto libres la razón y el corazón para otras cosas. Sí, bueno, muy rápidamente vamos a dar paso a la última llamada y tiene que ser brevísima, si no nos veremos obligados a cortarla por este sometimiento al horario. ¿Hola? Sí. Sí, adelante. Sí, yo quería seguir incidiendo en el tema este de el uso y usos que se nos hace hacer del tiempo, de tal forma de que hay que trabajar unas horas para luego divertirte otras horas, pero siempre dentro de una norma establecida. Hay siempre un tiempo, unas horas al día, unos días a la semana y unos meses al año en los que todo el mundo es necesario o divertirse o trabajar, de tal forma que para ti no hay, digamos, una forma abierta de utilización y uso de ese tiempo que es tuyo y no de, digamos, del sistema o del Estado capital. Nada más. Ya, gracias. Bueno, pues muy bien insistido en la cuestión. Efectivamente, para mayor perfección del sistema, se trata de eso, de que el tiempo esté distribuido también a lo largo de las unidades temporales con pretendido fundamento natural, como es el día. De ahí que, por ejemplo, cada vez esté más claro en los conglomerados urbanos que han venido a sustituir a las ciudades cuáles son las horas de trabajo, cuáles son las horas de diversión en la calle, cuáles son las horas de diversión en los nightclubs o en las discotecas, ¿no? En otros lugares de esparcimiento nocturno. Todo tiende a estar distribuido de la mejor manera posible. Sin embargo, en lo que quería insistir es en esta paradoja de que, por un lado, tenemos que reconocer aquí la mano del capital y el Estado en esta voluntad de convertir de la manera más perfecta, de la manera más ideal, la vida a tiempo bien medido y bien contado, bien distribuido a lo largo de las horas del día, a lo largo de los días de la semana, a lo largo de las semanas del año, pero que, sin embargo, esto no nos hace maldecir de una manera absoluta de la ordenación, porque en esa ordenación podemos reconocer algo que después de todo se refiere a aquello del ritmo, que en algún sentido está por debajo de los números y por tanto por debajo de las ideas, a ese latido, a esas vibraciones, a esas ondulaciones, a las que apenas nos atrevemos a aludir, porque ellas nos hacen asomarnos a la mar de lo infinito, allí donde la idea de tiempo se pierde en algo que ya no se puede llamar tiempo, pero de todas formas dan lugar a la creación en este mundo tal como es de una suerte de mecanismos, de automatismos que paradójicamente pueden servir para dar más ocasión a ese surgimiento de roturas o de vislumbres, esas imperfecciones que es algo único que podríamos llamar vida, a lo mejor, en contra de este tiempo al que estamos sometidos. Sí, bueno, a lo mejor a pesar de estar en fiestas no hemos pasado un mal rato, así lo deseamos. El próximo viernes, si no hay novedad, estaremos de nuevo con vosotros. Salud.